Buenos días amigos. Hoy nos acompaña un invitado especial, el arquitecto Alex Lara, quien nos ayudará a recordar una difícil época que vivió nuestro país hace muchos años. Señor Alex Lara, ¿qué piensa usted sobre el auge bananero? El auge bananero fue una época donde nuestro país tuvo gran oportunidad. Logró ingresar al mercado internacional en países como Estados Unidos y Europa Occidental, y esto permitió incrementar la producción del banano. ¿Cree usted que el banano pasó a ser un elemento esencial? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Sí, porque permitió unir diferentes aspectos de la economía y se conserva hasta el día de hoy como una de las frutas de mayor exportación. A pesar de los cambios, ¿usted cree que hubo una transformación de las relaciones sociales y económicas en nuestro país? Realmente no hubo una transformación generalizada, ya que las oligarquías aún seguían teniendo el poder en sus manos. Sabemos que en los años 70 nuestro país pasó por transformaciones agrarias e industrialización para ayudar a mejorar la productividad y el desarrollo social de los campesinos, y alrededor de los años 60 se dieron las reformas agrarias. Dígame, ¿cuáles eran las condiciones del trabajo que tenían los campesinos en las haciendas? Eran muy precarias. Sus tareas iban desde labrar la tierra, cuidar el ganado, sembrar y cosechar los cultivos, entre otras cosas. Esta fue la época donde los guasipungueros y sus familias trabajaban la tierra de los hacendados a cambio de poder labrar un pequeño lote de terreno. En nuestro país se tomaron dos medidas para poder enfrentar la crisis. Una fue el fomento de la crisis y la otra las reformas agrarias. ¿Cuáles fueron los objetivos de esta reforma y cree usted que se cumplieron? Los objetivos fueron aliviar el descontento de los campesinos, eliminar el huasipungo, redistribuir las tierras improductivas, prohibir que se tuvieran a los indígenas sin remuneración, mejorar la baja productividad agrícola con el uso de nuevas tecnologías. Mejoró mucho las condiciones de los campesinos, pero no se alcanzaron todos los objetivos que se propuso, ya que los propietarios de las tierras no tenían recursos económicos para invertir en tecnología agraria y tuvieron que emigrar a la ciudad para buscar mejores y nuevas oportunidades. Ante esta crisis, ¿qué medidas se tomaron? Fomentar la industria fue una de las medidas. Se comenzó a producir productos que antes se importaban, sin embargo, su crecimiento fue muy lento, porque aún se tenía mucha dependencia del sector externo. Otra fue la creación del Pacto Andino, o Acuerdo de Cartagena entre Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia, que buscaba alcanzar el desarrollo integral y equilibrado, pero no funcionó de la forma que se esperaba y ha tenido varias modificaciones. Finalmente pasamos a uno de los momentos más importantes del Ecuador, más conocido como el boom petrolero. ¿Piensa usted que este momento productivo tuvo un gran impacto en nuestro país? Claro que sí, la economía nacional dio un giro drástico. Pasamos de ser un país agroexportador a transformarnos en un país petrolero. El precio del petróleo subió en pocos años, de $2,50 a $40, y tuvimos recursos como nunca antes. Definitivamente fue una gran época. ¿Qué sucedió en nuestro país con esta transformación? Sucedieron cosas muy buenas y malas también. Entre las buenas hubo la modernización, industrialización, comercio y el uso de recursos naturales. Se pudo invertir en educación, salud, comunicación. Mejoraron varios servicios públicos. Se crearon bancos, industrias. Se construyeron el oleoducto y la refinería de Esmeraldas. Pero eso también nos trajo deudas muy agresivas por la facilidad de préstamos a bajo interés de los bancos. El aumento del 70% del precio del barril del petróleo provocó los cierres frecuentes de las empresas, el empobrecimiento de la clase media y la desocupación en la mayoría de los sectores. ¿Cuáles fueron las consecuencias del boom petrolero en nuestro país? Definitivamente en la década de los 80 fue lo peor. De ahí su nombre de la década perdida. Los pagos de la deuda externa, el incremento de la crisis, un recorte en el gasto público, aplicaciones políticas económicas de ajuste, fueron momentos muy duros para el país y se agudizaron más en los 90. Con la pérdida de la moneda, tuvimos que dolarizarnos, hubo mucha desigualdad, ciertos sectores se beneficiaron más que otros, las ciudades fueron más favorecidas que el campo, grandes capitales se acumularon en el sector privado y no se invirtió en el país.
Lastimosamente no se pudo aprovechar este periodo de grandes ingresos para nuestro país. Así es, mi querido invitado, nuestro país no ha sabido aprovechar este momento de grandes ingresos. Es importante que nuestro país y las personas que lo gobiernan busquen nuevos recursos sustentables, mejoren las políticas, apoyen a los sectores sociales para invertir en nuestro país y no en el extranjero.